Bueno, es un placer hacer este programa con muchos colegas y analistas de calidad destacadísimos a nivel nacional. Lo escuchamos, lo leemos permanentemente a Carlos Fara y lo volvemos a saludar aquí en la última pregunta de Next Rafaela. Carlos, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Pero muy bien, y siempre es muy interesante escucharlo por sus análisis muy profundos sobre la realidad nacional. Y en este caso estamos a menos de 2 meses del 22 de octubre, cuando ya sí definitivamente vamos a tener que elegir al próximo presidente de la nación, en caso de que alguien pase, digamos, logre la diferencia, y si no tendremos balotaje para noviembre. Pero bueno, para eso le queríamos preguntar a usted, ¿cómo ve ese escenario nacional hoy por hoy, cada vez más tenso, con una temperatura en aumento? Bueno, en primer lugar, digamos que hoy lo más probable es que efectivamente vayamos a un balotaje, porque, digamos, me parece que cualquiera de los competidores todavía está lejos de poder cumplir, aunque más no sea la cláusula de llegar al 40% de los votos. Creo que siempre hay que tener en cuenta que las elecciones generales tienen algunas diferencias sustantivas respecto al resultado de las PASO. Solamente para tomar 2015 y 2019 como referencia. 2019 que confirma el triunfo de Alberto Fernández, pero por una diferencia que se reduce a la mitad entre las dos elecciones, con lo cual no es un escenario tan desparejo. Y el famoso 2015, en donde cuando terminaron las PASO, teníamos la impresión de que a Scioli le quedaba muy poco para ganar en primera vuelta. Tuvo que verse obligado a ir a una segunda vuelta que obviamente perdió, ¿no? Con lo cual digo, no descarto que vayamos a ver algunas modificaciones entre las PASO y la general, aunque más no sea sencillamente por el hecho que va a participar más gente y esa gente que va a participar no se comporta exactamente de la misma forma que los que fueron a votar en las primarias. Es un votante más despolitizado, menos ideologizado, que hasta acá, antes del fenómeno Milei, en general siempre favorecía más a Juntos por el Cambio y en donde tiene más limitación de captura de votos nuevos, en este caso Unión por la Patria. Bien, Carlos, y en este caso, después de las elecciones primarias nacionales, hubo nuevas encuestas y le dieron una mayor diferencia a Milei sobre sus dos competidores. Y entonces se instaló la sensación de que Milei ya tiene su lugar en un eventual balotaje y que el que se los tiene que ganar es Massa o Bullrich. Y a partir de ahí hubo definiciones. Encontramos que por el lado de Bullrich designó a Carlos Melconian como su hombre para el Ministerio de Economía, y en este sentido lo que también podemos decir es que del lado de Massa comenzaron los anuncios para tratar de mostrarlo como con iniciativa política para morigerar el impacto de la devaluación. ¿Qué Sí, op- totalmente. Primero, esta perceptiva, más allá de lo que la gente puede querer votar finalmente, está claro que si hay un balotaje, el que tiene el ticket más seguro para pasar una segunda vuelta es Milei, ¿no? Sin lugar a duda. Todavía, digamos, estamos bajo el efecto de los resultados del 13 de agosto, en donde, digamos, hay que esperar un poco que baje la espuma para ver no solamente qué hace Milei, sino también qué hacen los demás. Tal cual vos lo dijiste, ya hace una semana, Massa hizo los anuncios como para morigerar el tema inflacionario, y eso, por supuesto, digamos, ya empieza, digamos, es un poco como el inicio de su campaña para la elección general. Y en el caso de Bullrich, la incorporación de Melconian como su ministro de Economía en caso que llegue a ganar, ¿no? Con lo Ujú. cual ahora están todos más activos, ¿no? Creo que lo que vamos a ver es un Milei en general más cauto, precisamente porque es el que lleva las de ganar hasta acá, y por lo tanto los que tienen que remar desde atrás son Bullrich y Massa. Y me parece que de ese punto de vista, a medida que vayan pasando las semanas, si no se
visualizan modificaciones en el escenario en materia de intención de voto, seguramente vamos a empezar a tener una campañas más caldeadas, ¿no? Porque Así es. obviamente van a empezar a correr los nervios y el reloj en contra sobre todo de Bullrich y de Massa, ¿no? Bueno, y los comandos de campaña, los comandos de cada uno de los candidatos se sientan, hacen las reuniones grupales y empiezan a definir la estrategia de la semana, qué decir, qué no decir, a quién cuestionar, a quién atacar, con quién ser más agresivo, con quién no, de qué forma decirlo, Carlos. Y queremos compartir con usted un tuit suyo que publicó en @carlosfara, sobre Milei, porque ahí usted está planteando un interrogante en torno a cómo encarar una campaña con un Milei que hasta ahora ha de alguna forma ocupado el centro del escenario. Bueno, si tenemos en cuenta por el lado de Massa, efectivamente empezó a tratar de jugar a un blanco-negro, en donde busca fundamentalmente tratar de polarizar con Milei con algo a favor, digamos, y es que en general se tiende a pensar de que si efectivamente hay una segunda vuelta sería más probable entre Massa y Milei. No significa que vaya a pasar eso, pero es algo que se está instalando, sí, en la opinión pública. Y Massa lo que está haciendo es decir lo que él no haría de las cosas que Milei dice que va a hacer, ¿no? Tratando de marcar una diferencia. O sea que claramente lo eligió a Milei como el gran contrincante de esta disputa. Y en las últimas horas la vemos a Patricia Bullrich también. Hablando de Milei, diciendo que Milei tiene propuestas que no son consistentes, que primero dijo que iban a ser de una manera y ahora dice que van a ser de otra. O sea que también, digamos, ha establecido más la carrera contra Milei y se la nota menos focalizada en pelear con Massa, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, un dato real, que es primero para la opinión pública, lo más importante es la crisis económica. El que le explique a la Argentina o el que genere una esperanza mayor de cómo sale Argentina de la crisis económica, creo que es más probable que gane la presidencial. Y por el otro lado, el hecho de que el kirchnerismo al final salió tercero, ¿no? Entonces me parece que un poco la conclusión de el equipo de Patricia Bullrich es, bueno, el eje kirchnerismo-antikirchnerismo ya no es tan potente, ¿no? Sino que, digamos, me parece que efectivamente al irrumpir Milei, sobre todo con el discurso de la casta, me parece que ahí se puso, digamos, un poco una discusión sobre entonces cuál es el mejor cambio para la Argentina, si Bullrich o si Milei. Bien, ¿y por qué, hablando de casta, por qué el presidente da no un paso al costado, 3 o 4 pasos al costado y hasta ahora Cristina, su hijo Máximo, también están como en un costado de la campaña? ¿Qué pasa? ¿Por qué no intervienen con mayor fuerza y solamente Massa está tratando de buscar votos? Bueno, la verdad es que Alberto se quede, digamos, fuera de escena es un beneficio para el Frente de Todos porque la gestión termina muy mal, ¿no? Independientemente de la conflictividad política con Cristina, la responsabilidad es del presidente, ha sido una gran decepción, inclusive para sus propios votantes, digamos, eso lo dicen muy claramente los propios votantes de Massa, de manera que si sale del escenario, digamos, creo que es un beneficio para el oficialismo. En el caso de Máximo, un personaje que siempre tuvo un perfil más bien bajo, ¿no? Digamos que no es de gran exposición pública. Particularmente él es candidato, necesita que a Massa le vaya lo mejor posible para que arrastre la boleta, pero en todo caso él será diputado nacional, ganando o perdiendo Massa. Hasta acá, digamos, Massa ha ganado Provincia de Buenos Aires, ojo, pero me parece que, igual que su madre, lo que han decidido es que si Massa quería el protagonismo, ahí lo tiene, y ahora un poco que se las arregle por sí mismo, ¿no? Así que nadie podrá culpar a Cristina y a Máximo de haber arruinado el pastel, ¿no? Nadie los podrá acusar de haberse metido en la campaña y que eso hubiese generado ruidos. Como para que no los acusen de piantavotos, ¿no? Bien, Me parece que Cristina dijo, yo dejé que hubiera democracia interna, ganó Massa, ahora que Massa haga su campaña y es su responsabilidad.
Al que quiere celeste que le cueste, y entonces, bueno, ahí está Massa, tratando de querer y de buscar su celeste. En este caso, la referencia es para los gobernadores peronistas. No parecen del todo involucrados. El caso, por ejemplo, de nuestro gobernador en la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, no parece tan involucrado en la campaña nacional. De hecho, quedó en el centro de una polémica la semana pasada cuando le preguntaron si en un eventual balotaje entre Bullrich y Milei a quién votaría, y dijo a Milei. Algo similar sucedió con Puyaro, que se encamina a ser el próximo gobernador de Santa Fe. También le preguntaron qué votaría entre Massa y Milei, si no estaría Bullrich en ese balotaje, y dijo Milei. ¿Qué piensa de todo eso? Bueno, primero, en el caso particular de Perotti, teniendo en cuenta que el próximo domingo se juega su futuro político, por lo menos como diputado provincial, con lo cual involucrarse, la verdad es que mucho en lo nacional no tiene sentido, digamos. El 11 de septiembre en adelante verá qué hace, ¿no? En función también de cómo le vaya, eso por un lado. Me parece que sinceramente son de esas situaciones que yo no le hubiera aconsejado a ninguno de los dos, ni a Perotti ni a Puyaro, que dijeran lo que dijesen, lo que dijeron, ¿no? Digo, me parece que si yo estoy del frente de todos, lo que tendría que decir es un escenario que yo no considero, porque yo creo que Massa va a ser el próximo presidente y Massa en todo caso estará en el balotaje, ¿no? Como diciendo, para mí no es un escenario que no existe. Y al revés, ¿no? Por el lado de Puyaro de la misma forma. No es un escenario que yo creo que existe. Bullrich va a ser la próxima presidenta y en todo caso Bullrich competirá en el balotaje contra quien sea. Me parece que esas definiciones no ayudan a las respectivas campañas presidenciales. Bien, y para cerrar, Carlos, los anuncios que ha hecho Massa para la clase media y para todos, tenemos algo para compartir, a ver si lo tenemos a Massa. Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras que son la fuerza económica de la Argentina, que hemos dispuesto una suma fija de 60.000 pesos, pagadera en 2 tramos de 30.000 en los meses de septiembre y octubre, a cuenta de la futura paritaria, con el objetivo de reforzar el poder de compra del salario. Pero en paralelo, para cuidar a nuestras pymes, en el caso de las micropymes, le vamos a devolver en el 100% de las contribuciones y en el caso de las pymes, en el 50% de las contribuciones, el esfuerzo que hagan de ayudar a nuestros trabajadores con su ingreso. Son 5,5 millones de trabajadores alcanzados por esta medida con salarios de hasta 400.000 pesos. Aprovechar para contarle a los trabajadores del sector público nacional que aquellos que tengan salario de hasta 400.000 pesos van a recibir una suma fija en 2 tramos de 60.000 pesos, que será absorbible después en el marco de la discusión paritaria. Invitamos también a las provincias y a los municipios a que hagan el esfuerzo junto al Estado Nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales. Bueno, ahí vimos a un Massa tomando la iniciativa, pero que después, con el correr de los días, como que se diluye el efecto, hay un debate muy fuerte en el sector privado sobre si corresponde o no pagar, y básicamente el sector público, mucho del sector público, Perotti uno de ellos, aquí en el municipio de Rafaela ni siquiera se pronunció sobre pagar ese bono a los trabajadores del sector público y privado. Carlos, ¿qué opina? Bueno, en primer lugar, digamos, hay una cuestión operativa, ¿no? Digo, si el gobernador Perotti dice ya tengo una cláusula gatillo negociada con el gremio, no puedo desarmar la planificación financiera de la provincia, ¿no? Porque los 60.000 pesos están pensados en función de un refuerzo para quienes, sobre todo, hayan quedado atrasados frente al tema inflacionario. Pero si hay cláusula gatillo, digamos, eso ya no se puede cambiar de la noche a la mañana, ya es una dificultad fuerte. Eso por un lado. Luego está la situación, yo diría la lectura más política de todo esto, que es Massa haciendo campaña con la plata ajena, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista, obviamente a nadie le cae simpático esa situación y por supuesto, digamos, para un Massa frente de todos, que sale tercero,
y que tiene el techo más bajo de los tres principales candidatos, con lo cual tampoco, digamos, tiene mucho sentido andar arriesgando, digamos, sobre todo para aquellos que ya jugaron su elección, ¿no? Que en la mayoría de las provincias no tiene mucho sentido, digamos, andar desarmando cuestiones personales, políticas, financieras, administrativas, en función de una campaña que lo más probable es que Massa, pase lo que pase, digamos, sea contra quien sea, lo más probable es que no sea el próximo presidente de la Argentina. Bien, Carlos, le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dedicado, la verdad, definiciones muy jugosas que sabemos valorar y le deseamos una muy buena semana. Igualmente para ustedes. Bien, ahí está Carlos Fara, analista de primer nivel desde Buenos Aires, nos ha contado sus impresiones sobre el escenario nacional, Milei, Bullrich y por supuesto Sergio Massa. Ahora vamos a ir a un momento dulce con Silvana y después te cuento un rumor fuerte que en las últimas horas ha tomado fuerza en la ciudad, en el municipio, y básicamente sobre un supuesto réplica del operativo Yarlora de Córdoba en Rafaela. Momento dulce de la noche, aquí en La Última Pregunta, auspiciado por Flamen, a través de Alfajores Habana. Gracias, Silvana. Bueno, sí, el rumor está en la clase política, en la mesa chica y un poco más allá, de que el oficialismo local se concentraría a todos los funcionarios de primera y segunda línea en un lugar, en el club o en un escenario fuerte con gran conectividad para que computadora y teléfono en mano puedan comunicarse con la mayor cantidad de rafaelinos y le pidan el voto para acompañar a Perotti y también a Luis Castellano y Alcides Calvo. Yarlora lo hizo en Córdoba y le dio resultados. Ganó su elección. Veremos si realmente se realiza aquí en Rafaela. Vamos a la pausa y nos queda Adrián Gerbaudo.